Cuba ha enfrentado en las últimas décadas una serie de crisis que han hecho la vida cotidiana extremadamente difícil para millones de cubanos. Desde el periodo especial de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética, cuando la isla perdió de golpe a su principal aliado económico, hasta el colapso más reciente de su economía, el país ha atravesado situaciones críticas que se entrelazan y afectan profundamente el día a día de la población. Bajo el gobierno de Fidel Castro, quien lideró la revolución de 1959 y estuvo en el poder hasta 2008, seguido por su hermano Raúl Castro, desde 2008 hasta 2018, y el actual presidente Miguel Díaz-Canel, desde 2018, Cuba ha vivido uno de los periodos más turbulentos de su historia moderna. A continuación, exploramos de manera narrativa y detallada las razones de estas dificultades, abarcando la crisis económica, el deterioro social y humanitario, los problemas en salud y educación, la seguridad ciudadana, los desastres ambientales, la crisis institucional política y la respuesta de la ciudadanía ante tanta adversidad. En el ámbito económico, los cubanos han visto cómo su nivel de vida se ha desplomado a causa de una crisis prolongada. La economía cubana, ya golpeada desde el periodo especial, volvió a entrar en una espiral descendente en los últimos años, hasta el punto de ser descrita como la peor crisis desde la independencia. El Producto Interno Bruto encadenó varios años de recesión y recientemente volvió a contraerse. Este deterioro se refleja en todo: escasez de bienes básicos, inflación muy alta, caída de la inversión y crisis en sectores antes clave como la agricultura y la energía. La moneda nacional, el peso cubano, perdió gran parte de su valor. Tras la reforma monetaria de 2021, la inflación se disparó a niveles históricos y, aunque luego se moderó algo, siguió elevada. Los precios de alimentos, transporte y combustible se volvieron prohibitivos. Un ejemplo concreto: tras el fin de subsidios históricos a la gasolina, el litro multiplicó su precio, y con salarios estatales equivalentes a muy pocos dólares, el dinero rinde poquísimo. El poder adquisitivo de las familias se desplomó. Incluso con aumentos salariales parciales, cada vez se puede comprar menos. Al mismo tiempo, crecieron el desempleo y la informalidad. Muchos sobreviven con trabajos informales o intercambios en el mercado negro, ya que la economía formal no ofrece suficientes oportunidades. Las empresas estatales operan con baja eficiencia y sin insumos. El naciente sector privado, permitido de forma limitada desde 2011, se ve asfixiado por regulaciones y falta de divisas. Escenas de penuria económica se vuelven paisaje diario. Largas colas para intentar conseguir pollo, aceite o pan racionado. Mercados vacíos o con precios en divisa inaccesibles. Apagones que paralizan negocios y hogares. Incluso bienes de primera necesidad se han convertido en artículos de lujo. En resumen, el país carga con un colapso severo. Producción insuficiente, moneda devaluada y escasez de divisas para importar lo indispensable. Poner un plato de comida en la mesa o encender una bombilla es hoy un desafío monumental para el cubano promedio. Para sostenerse pese a la debacle productiva, el Estado ha incurrido en grandes déficits fiscales, financiados con emisión monetaria y deudas impagas, alimentando más inflación y limitando la recuperación. A ello se suma el embargo de Estados Unidos, vigente desde los años 60, que dificulta el comercio y la inversión externa, agrava la escasez de insumos y combustible y encarece transacciones. El gobierno atribuye al embargo un impacto enorme y habla de economía de guerra. Pero muchos economistas subrayan también errores internos y falta de reformas. Control estatal férreo, dualidad cambiaria prolongada, tipos de cambio artificiales, topes de precios que desalientan la producción, trabas al emprendimiento. Además, la ayuda de aliados clave se redujo. Tras el derrumbe soviético, el apoyo de Venezuela en los 2000 suavizó el golpe con petróleo subsidiado. La crisis venezolana mermó ese auxilio. El turismo, vital para la entrada de divisas, no ha recuperado plenamente niveles previos a la pandemia. Con menos dólares, el país no puede importar comida, combustible ni piezas de repuesto. El resultado: empobrecimiento masivo. Estimaciones independientes sugieren que la gran mayoría de la población vive hoy en pobreza y una proporción enorme en pobreza extrema. Por primera vez en décadas, el gobierno ha solicitado ayuda alimentaria internacional para niños pequeños. En suma, la economía colapsada arrastra la vida cotidiana. Estabilizar la moneda,
Reactivar la producción y atraer inversiones son retos enormes mientras persisten sanciones externas y restricciones internas. Las consecuencias sociales se sienten con extrema crudeza, profundizando pobreza y precariedad. Un país que durante décadas exhibió logros sociales, educación y salud universales, niveles de vida modestos pero dignos, ha visto caer a gran parte de su población en la miseria. Millones dependen hoy de la asistencia estatal, la caridad o remesas familiares para subsistir. El hambre regresó con fuerza. Muchas personas han tenido que saltarse comidas de forma regular porque no hay dinero o no hay que comprar. La libreta de racionamiento apenas garantiza una parte mínima de las calorías mensuales y lo que queda fuera tiene precios astronómicos. La desigualdad se agudizó. Una minoría con acceso a divisas, por remesas, turismo o negocios, compra en tiendas dolarizadas. La mayoría, sin familiares en el exterior ni ingresos en moneda fuerte, queda excluida. La suerte de cada hogar depende crecientemente de conexiones externas o del mercado informal. Paralelamente, se ha producido un éxodo masivo. En los últimos años, cientos de miles de cubanos, incluidos jóvenes y profesionales, han abandonado la isla por mar o por rutas terrestres hacia Estados Unidos y otros países. El éxodo alivia presión interna, pero desgarra familias, vacía comunidades y acelera el envejecimiento poblacional. En barrios y campos, el impacto social es visible. Vivienda deteriorada y derrumbes por falta de mantenimiento, asentamientos precarios, reaparición del revólver como tabla de salvación, aumento de prácticas de supervivencia que décadas atrás parecían superadas. Un estado que antes garantizaba mínimos hoy se ve desbordado y crece la sensación de abandono. El sistema de salud también se ha deteriorado gravemente. La escasez crónica de medicamentos es crítica. Conseguir antibióticos, analgésicos, insulina o inhaladores se ha vuelto una odisea. Farmacias vacías, mercado informal carísimo y dependencia de envíos familiares son la norma. Pacientes con enfermedades crónicas ven interrumpidos sus tratamientos. Reaparecen brotes de enfermedades transmisibles, impulsados por deficiencias de agua potable y saneamiento. La pandemia de COVID-19 puso a prueba al país. Pese al logro de desarrollar vacunas propias y una campaña de inmunización amplia, faltaron oxígeno, pruebas y recursos hospitalarios. Indicadores sensibles, como la mortalidad infantil o la esperanza de vida, se han resentido. Al mismo tiempo, hay fuga de personal sanitario. Miles de médicos y enfermeros emigran o sirven en misiones en el exterior, dejando plantillas incompletas. Ambulancias sin combustible, equipos averiados sin repuestos y familias que deben llevar suministros al hospital ilustran el deterioro. La salud mental también sufre. Ansiedad, depresión e insomnio proliferan tras años de estrés. La educación, orgullo histórico, está a prueba. Faltan docentes, se deterioran escuelas y escasean materiales. El déficit de profesores obliga a combinar grupos, recortar horarios y reincorporar jubilados. Salarios bajos, emigración y desmotivación juvenil vacían el magisterio. Faltan uniformes, útiles y libros, laboratorios sin reactivos, informática obsoleta y bibliotecas desactualizadas merman la calidad. Aunque se mantiene alta la matrícula en primaria, la deserción anímica crece. Adolescentes dejan estudios para trabajar o sueñan con emigrar. Comunidades y familias sostienen como pueden el sistema. Maestros con sobrecarga, reparaciones vecinales y teleclases improvisadas. Aún así, lograr una educación de calidad se ha vuelto un reto enorme. La seguridad ciudadana, tradicional bandera oficial, se resquebraja. Crecen hurtos, robos y hechos violentos ligados a la escasez y a mercados ilícitos. Apagones prolongados favorecen delitos nocturnos y elevan la ansiedad. La percepción de inseguridad aumenta, aunque las autoridades niegan el deterioro. A la par, persiste la represión política, vigilancia de barrio, detenciones, juicios severos contra manifestantes y activistas. Tras las protestas masivas de julio de 2021, centenares de personas fueron encarceladas con condenas largas. Muchos ciudadanos viven con el miedo a la delincuencia y también al costo de expresarse. Vivir con esa doble sombra, el ladrón y el policía, erosiona el bienestar y la vida cívica. El entorno natural y urbano suma otra capa de dificultad. Cuba es muy vulnerable a huracanes, y con infraestructura debilitada, cada temporada ciclónica es un riesgo mayor.
El huracán Ian en 2022 dejó al país entero sin electricidad por primera vez en décadas, arrasó viviendas y destruyó cultivos en provincias clave. La recuperación lenta evidencia límites financieros y logísticos. Años después hay hogares entre escombros o con techos precarios. Accidentes industriales han agravado crisis preexistentes. El incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en 2022 destruyó reservas de combustible, empeorando los apagones. La contaminación aumenta por fallas en tratamiento de aguas, basura acumulada y uso de fuentes energéticas más sucias. Brotes de dengue u otros virus transmitidos por mosquitos se ven favorecidos por interrupciones del agua potable y lluvias intensas. Sequías y lluvias torrenciales alternan, afectando cosechas y servicios. Ciudades enteras viven entre apagones, derrumbes y aguas negras, un cuadro que complica la salud, la producción y la vida diaria. Todo esto ocurre en medio de una crisis institucional y política profunda. Cuba no ha vivido una guerra civil, pero sí un estancamiento político de décadas. El sistema de partido único, que garantizó estabilidad, restringe libertades y bloquea alternativas. La transición generacional hacia Miguel Díaz-Canel no trajo reformas de calado en lo político. La disidencia es reprimida y no hay procesos competitivos. El descontento con la gestión económica y social es amplísimo, pero faltan cauces institucionales para un cambio de rumbo. La rigidez frena reformas económicas más audaces. Las aperturas a cuentapropistas y MIPYMES avanzan entre trabas y vaivenes. Planes de estabilización se quedan cortos. La respuesta oficial apela a la resistencia y a culpar factores externos, más que a transformar reglas internas. La capacidad de gestión se resiente. Empresas estatales al borde de la quiebra, corrupción y burocracia defensiva. En el exterior, la isla sostiene vínculos con aliados como Rusia, China o México y participa en foros regionales, pero la ayuda concreta es limitada frente a la magnitud de la crisis. El embargo estadounidense persiste con pocos signos de alivio. El resultado es un impasse, un gobierno que se aferra a su modelo y una sociedad que, en gran parte, ya no cree que ese modelo pueda garantizarle una vida digna. Frente a tantos desafíos, la ciudadanía no ha permanecido pasiva. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y un después. Decenas de miles salieron a la calle a reclamar libertad, alimentos y fin de los apagones. Aunque la represión sofocó las marchas, quedó el mensaje de una generación dispuesta a alzar la voz. Desde entonces, cacerolazos y concentraciones por apagones o falta de agua han estallado en varias provincias. Junto a la protesta, hay una resiliencia cotidiana admirable. El resolver, como habilidad nacional, colas organizadas por turnos, comedores comunitarios, iglesias y redes solidarias que reparten medicinas y alimentos. La creatividad florece. Inventos para generar electricidad, recetas que hacen rendir la libreta, periodismo independiente que informa pese a la censura. La diáspora envía remesas, medicinas y visibilidad internacional. Artistas y deportistas amplifican causas y apoyos. Dentro de la isla, voces valientes, artistas, periodistas, profesionales, insisten en denunciar carencias y proponer salidas. Cada acto de solidaridad y coraje mantiene vivo el tejido social. En conclusión, vivir en la Cuba reciente se ha vuelto extremadamente difícil por la convergencia de múltiples crisis. Una economía desfondada que pulveriza el poder adquisitivo. Un retroceso social con hambre, desigualdad y éxodo. Servicios esenciales deteriorados que niegan salud y oportunidades. Una seguridad resquebrajada por delitos y represión. Un entorno físico castigado por desastres, apagones y contaminación. Y una institucionalidad rígida que bloquea soluciones. Cualquiera de estos frentes sería un reto enorme. Juntos, forman una tormenta perfecta que explica por qué la vida diaria se ha tornado una lucha constante por sobrevivir. Aún así, la historia de Cuba no está escrita solo en clave de sufrimiento. La pandemia amainó y el turismo empezó a reactivarse. La diáspora y organismos internacionales sostienen con ayuda a los más vulnerables. Se legalizaron MIPYMES que, si se liberan de trabas, podrían ser semilla de recuperación. Y hay intentos de estabilizar precios y ordenar cuentas. Lo más importante, persiste la resiliencia cultural y humana. Familias que se sostienen a distancia, vecinos que comparten lo poco, jóvenes que siguen soñando. El camino por delante es largo. Reconciliar a un pueblo dividido, sanar heridas,
reconstruir ciudades, reactivar la producción con inteligencia y trabajo, y abrir cauces para que todos, dentro y fuera, aporten al renacimiento de la nación. Entender por qué vivir en Cuba se volvió tan complicado es el primer paso para apreciar la magnitud de los retos, pero también para reconocer la valentía y el espíritu indomable de los cubanos. En esa mezcla de dificultades y esperanzas, el país continúa escribiendo su historia. Una historia de dolor, sí, pero también de perseverancia y amor a la vida, cuya siguiente página espera cambios que devuelvan dignidad y prosperidad a su gente. Gracias por llegar hasta el final. Si este episodio te ayudó a entender por qué vivir en Cuba se ha vuelto tan difícil, apóyanos con un me gusta. Suscríbete a Economía Global hoy y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Queremos leerte. ¿Qué dato te impactó más? ¿Cómo crees que puede empezar a revertirse esta situación? Si vives en Cuba, comparte tu experiencia en los comentarios. Este video puede ayudar a otros a comprender mejor lo que ocurre en la isla. Compártelo. Nos vemos en el próximo video.